Cuando tú conoces a alguien y te enamoras o estás en proceso de enamoramiento, lo que quieres hacer es conocer todo sobre esa persona. ¿Cómo siente? ¿Por qué siente lo que siente? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cuáles son sus pensamientos, sus sueños, sus anhelos, sus objetivos? ¿Qué le ha pasado en el pasado? ¿Cómo procesa su realidad? Quieres saber todo. Y de repente parece que eso se encapsula y se trata como si nunca fuese a cambiar con el paso del tiempo. Lo que sí podemos decir es, una persona que es infiel es una persona que no sabe querer en pareja y que no se sabe querer a sí mismo o a sí mismo. Y eso es algo que cada persona tiene la misión, el objetivo y la responsabilidad de tener que aprender. Es decir, amor incondicional no significa aguante incondicional. Pero para que una relación sea sana, cada quien se tiene que ocupar de su propia estabilidad, de su propio balance emocional. De ahí la convivencia puede ser muy enriquecedora. Hola, hola, y aquí les traigo un episodio más y feliz de poder estar aquí con ustedes. Esta vez sí no tiene que ver nada con síntomas de menopausia, o tal vez sí. De repente te levantas y ves que tu vida está hecho literalmente un sándwich. Tienes síntomas todos los días, ya ni te reconoces quién eres, más síntomas que te están haciendo sentir cada vez fuera de lugar sin reconocer quién eres. Te levantas, ves que tus padres cada vez se están envejeciendo, están posiblemente enfermos y la demanda de tus hijos, por supuesto. Por algún lado en todo esto está tu matrimonio. ¿Qué pasa en esta situación? Que los padres eventualmente pasan, los hijos eventualmente se van y te quedas con tu esposo o marido, como lo quieras llamar en tu país. Y resulta ser que hay mucho por volver a construir. Nada más ni nada menos, les traigo un invitado muy especial, Chava Gutiérrez, que lo más increíble cuando le pedí una biografía fue muy simple. Me dijo, soy un terapeuta de pareja, pero más que nada soy un esposo feliz y enseño lo que me costó aprender de más. Ni más ni menos, bienvenido a la comunidad. Chava, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Miriam, por invitarme, por estar con tu comunidad tan maravillosa y tan espléndida y por hacer esa introducción tan llena de afecto, que la verdad es que me pongo con la moral por las nubes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues arranquemos, digamos, con lo peor y terminemos en esta entrevista con el optimismo. La verdad, Chava, que es una situación, y no lo hablo solo por yo misma, pero muchas de mis amigas, y claro, con una comunidad de más de 200,000 mujeres que estamos todas sufriendo lo mismo. No me lo puedo imaginar que si he dedicado mi vida a la nutrición y al bienestar de nuestra salud, y estoy con estos desafíos, tanto físicos como emocionales. ¿Cómo se supone que una mujer tiene que atravesar esto, especialmente en el tema, hablemos de la pareja? Han pasado ya décadas, su gran mayoría estamos ya casadas, en mi caso hasta 20 años. Y te Enhorabuena. levantas un día y dices, déjame de joder la vida. Literalmente, estoy hasta los pelos con cosas de estrés, los padres envejeciendo, enfermando, los hijos demandando cada vez más a medida de que están listos a dar abuelo. Y tu pareja se queda hasta el final. Es que ni el perro, imagínate que las mascotas tienen más atención porque también están envejeciendo. Háblanos un poco. ¿Qué es y cómo podemos nosotros o cómo llegamos a ese punto en nuestra relación? Y danos esperanza después de que nos cuentas todo esto y tips prácticos para empezar a implementar. Mira, lo primero es que hay que entender que a nosotros lo que nos han enseñado es a buscar la validación, la aprobación, la satisfacción nuestra propia por medio de la aprobación de terceras personas. Cuando un niño empieza el sistema educativo, va al colegio, lo que hace es tratar de esforzarse para tener una calificación que le digan que es suficiente. Y inconscientemente replicamos ese comportamiento en la edad adulta. Pero si a alguien le duele mucho, 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 muchísimo la cabeza, no piensa en que no exista deshielo, no piensa en la contaminación, no piensa en que le vaya bien al prójimo, piensa en lo mucho que le duele la cabeza. Y si alguien te ayuda,
hasta para pedirte que le pases, bueno, incluso si te ofrece un vaso de agua o una aspirina. Si no te hace falta o consideras que no te hace falta, te está cayendo gordo la persona que te lo está ofreciendo, porque estás pensando en tu dolor de cabeza. Por eso, yo siempre digo lo mismo. Si tú te vas a sacar el patrón de yate, una de las primeritas cosas que te enseñan es que si alguien de la tripulación cae al agua, tú desde el barco le puedes lanzar una cuerda, un chaleco salvavidas. Puedes llamar al puerto para que vengan precisamente los costeros a recogerlo si hace falta. Puedes echar el ancla para que el barco no se mueva. Puedes hacer mil cosas, pero lo puedes hacer desde dentro de tu barco. El barco de cada persona es su salud mental. El barco de cada persona es su propia relación que tiene consigo mismo o consigo misma. De ahí que sea totalmente importante que cada quien sepa cómo autogestionarse. Porque sí lo sabemos, pero no sabemos muy bien cómo aplicarlo. Y es que lo importante en la vida no es lo que te pasa, sino aquello que haces con lo que te pasa. Qué enseñanza tan importante. Entonces, cuando hablamos de eso, lo que estamos diciendo es que muchas veces creemos que queremos cambiar la situación o cambiar las otras personas y en realidad lo que tenemos que ver es mirarnos nosotras mismas a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Dirías Ah, tú que eso es la enseñanza aquí de lo que estás diciendo? sí, mira, hace 5 años y algo, yo con mi esposa y yo, mejor dicho, teníamos una discusión constante, que era, yo estaba trabajando en el despacho, hacía llamadas, tenía reuniones, hacía planificación o me ponía a estudiar y trabajar, y había pues alguna cena o algún imprevisto o cualquier cosa. Llegó un momento incluso que mi esposa abrió el despacho para hablar conmigo, para preguntarme si podía sacar la bolsa de la basura. Nunca antes la había sacado. En el fondo, estaba buscando conexión emocional. Y yo lo que estaba viendo era, oye, yo necesito concentrarme. Cuando uno está enfocado en algo, cuesta levantarlo, es decir, cuesta despegar la atención. Luego, cuando estás en el aire es cuando la mantienes, pero cuando la aterrizas para volver luego a despegarla, sí te genera un mayor desgaste. Yo me acuerdo que en ese entonces teníamos muchas discusiones por ese mismo problema, porque de manera inconsciente existen cierto tipo de patrones que se repiten por una cuestión o por otra. Yo en ese entonces me hice la pregunta, ¿estoy siendo parte de la solución o estoy siendo parte del problema? Si yo estoy colocando la responsabilidad en la otra persona, estoy siendo parte del problema. ¿Qué puedo hacer para ser parte de la solución? Empecé a cerrar con pestillo para que ella supiese que en ese momento que estaba ocupado y no escuchase que no sabía que estaba ocupado, que no me podía interrumpir. Seguía sucediendo, así que me volví a hacer la pregunta, ¿cómo puedo ser parte de la solución y no parte del problema? Compré un sticker que ponía Don't disturb, no molestar. Aún así, no lo miraba y volvía a suceder lo mismo. Y puse el sticker y cerraba con pestillo, para que cuando no pudiese abrir pudiese ver el sticker. Seguía sucediendo lo mismo. Y yo me pregunté, ¿cómo puedo ser parte de la solución y no del problema? Posteriormente, me compré unos cascos insonorizantes, de tal manera en la que cuando ella estaba en casa, aunque pudiese o quisiera interrumpirme, si no era por una cuestión de estricta necesidad y tenía el móvil precisamente colocado para que si llamaba 2 veces me pudiese entrar en la llamada, no me molestase, porque ella tenía su propio patrón y su propio concepto inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos hacer más una diferencia cuando uno se centra en qué es lo que uno puede hacer para cambiar la situación que cuando uno se pone en forma víctima. Forma víctima es soy esclavo de las circunstancias. Y para eso hay un proverbio chino que me fascina que dice, es más fácil cambiar el surco de un río que el carácter de un hombre. Por eso, cuando alguien está en una situación de conflicto, yo siempre pregunto, ¿cómo podemos ser parte de la solución y no parte del problema? Una de las cosas, Chava, que escribí acá es a medida de que va pasando el tiempo y las personas, la vida empieza con los hijos, la familia, las ocupaciones. Hay una intimidad que se va perdiendo. ¿Cómo podemos resolucionar eso? En ciertos casos, mencionaste el trabajo, estar muy ocupado y le pones a eso todo, como dije, hasta las mascotas en ese cóctel de eventos. ¿Y crees que tu relación va a funcionar en autopiloto? Han pasado décadas y décadas y en realidad ha funcionado de esa manera. ¿Qué y qué se puede hacer para
regresar a ese punto donde esa intimidad que sentías vuelva a estar allí. Vale. Lo primero que hay que entender es que las parejas ordinarias tratan todos sus quehaceres cotidianos y luego la energía y el tiempo que les queda lo utiliza para poder intimar. Pero las relaciones extraordinarias, las parejas que tienen una relación de mejores amigos durante toda la vida, son aquellas que priorizan la intimidad y luego hacen todos los quehaceres cotidianos. Mm. De hecho, Franco, el dictador Franco en España, que no es que esté ni a favor ni en contra, tuvo una anécdota muy peculiar. A él constantemente todos los días le llegaban un paquete de papeles así y le decían, esto es muy importante, esto es urgente. De tal manera en la que dejaba los papeles ahí y su secretario, cuando lo veía, le dice, pero le habían dicho que eso es muy importante. Y dice, ya lo sé, pero yo no sé si realmente es tan importante. Si dentro de una semana me preguntan por eso, ya sabré que es suficientemente importante. Cada persona, cada contexto, cada circunstancia va a decirte que tú necesitas parar, hacer tu vida entera para otro lado para centrarte en aquello que te están comentando. Pero solamente uno mismo debe de decidir y tomar la responsabilidad de decir qué quiere priorizar. Si uno lo que hace es reservar el tiempo con anticipado, puede darse el tiempo de conectar. Y para eso, para poder conectar, hay que entender que no todo necesita ser literalmente una intimidad física, que el órgano sexual más grande es el cerebro, porque es el que tiene mejores curvas. Y que para estimularlo, lo que hay que hacer es sentir una conexión emocional. Si no se siente conexión emocional, la conexión física obviamente se va perdiendo. Y para eso, lo que recomiendo constantemente es utilizar mi regla del 3. ¿Cuál es la regla del 3? La regla del 3 es cada 3 días tener una conversación más o menos profunda. Pregúntale cómo se siente, qué es lo que le ha pasado, qué ha ocurrido, qué ha reflexionado y pensado. De tal manera en la que se sienta que no solamente se está compartiendo un mismo hábitat físico, sino también que existe una preocupación genuina del uno por el otro. Cada 3 semanas vayan a su restaurante favorito, consigan salir de su contexto, desempeñen un rol, una etiqueta diferente a la que hacen en su día a día. Todos merecemos también mostrar nuestra mejor faceta a la persona con la que compartimos nuestra vida. Cada 3 meses, hagan un retiro, vayan a un sitio diferente. Hagan que el ruido del día a día no impacte en vuestra manera de comportarse. Utilicen esa desconexión como un amortiguador emocional que les permita tener no solo mejor conexión, sino también otro prisma de lo que es su día o incluso la persona con la que conviven. Y cada 3 años conviertan ese viaje, esa luna de miel, en un motivo de sonrisa y de buenas memorias cuando ya los tiempos venideros hayan pasado hace ya un tiempo. Wow, yo quiero que me escriban aquí en los comentarios quién está haciendo la regla del 3. O sea, en realidad que dinos cómo llegaste a esta regla del 3, porque en realidad te puedo decir que tengo que empezar, pero ya mismo con la tal regla del 3. Una de las cosas que encuentro que crea bastante intimidad entre dos personas es en realidad al final del día hablar cómo fue tu día. Y usualmente eso pasa en el cuarto y pasa cuando ya los niños y todo el mundo y estamos solos. ¿Aplicaría esa regla del 3 que tú estás diciendo con esa intimidad de tener eso y hablar por las noches y decir cómo te fue, cómo fue tu día? Por supuesto. Mira, tu vida puede ser extraordinaria si tienes extraordinarias relaciones. Y el matrimonio puede ser tu mejor pesadilla, bueno, tu peor pesadilla o tu mejor sueño hecho realidad. ¿De qué depende? De qué tan bueno sea la amistad con la persona con la que convives todos los días. Entonces, si tienes una fluida comunicación y constantemente hay un acercamiento del uno y el otro, todo es bonito, porque no hay nada que no se pueda solucionar y porque se ha desarrollado la virtud y la capacidad de tener conversaciones difíciles. Claro que es importante. La razón por la que yo propongo la regla del 3 es porque toda venganza ignorada, tarde o temprano, prepara una venganza. Y las personas ignoran que hay que cultivar aquello que te preocupa. Porque si una persona no cuida lo que tiene cuando lo tiene, le va a tratar luego extrañar aquello que en su momento no supo cuidar. De tal forma y de tal manera en la que las personas dan por sentado que la persona que conocieron y con la cual se casaron va a seguir siendo igual toda la vida. Pero eso no es cierto. Cuando tú conoces a alguien y te enamoras o estás en proceso de enamoramiento, lo que quieres hacer es conocer todo sobre esa persona.
cómo siente, por qué siente lo que siente, qué es lo que está pensando, cuáles son sus pensamientos, sus sueños, sus anhelos, sus objetivos, qué le ha pasado en el pasado, cómo procesa su realidad. Lo quiere saber todo. Y de repente parece que eso se encapsula y se trata como si nunca fuese a cambiar con el paso del tiempo. De tal forma en la que eso no es así, que las personas cambian, que no es lo mismo la persona con la que te casas que la persona con la que te desarrollas. Y no es que se cambie cada día, es que se cambia casi casi cada 2 horas. Entonces, mínimo, cada 3 días tener una conversación íntima. Eso es mínimo. No dar las cosas por sentado. Preguntar, tener curiosidad y hacer una gran distinción entre lo que son las preguntas me importas y las preguntas me importo. Y también puede ser aplicado en todas en nuestras relaciones con nuestros hijos también, en las Claro. relaciones con las personas que en realidad nos importa y hace parte de nuestro entorno. Ujú. Chava, hablemos un poco de la infidelidad en las relaciones. Personas que por mantener una relación o mantener todo, como se dice, debajo de control, frente ante el prójimo, ante Ujú. la sociedad. Aquí estoy Ujú. trabajando con palabras que no uso en común en la comunidad, muy lejos de la nutrición. Estamos hablando ahora, obviamente, de nutrición emocional y nutrición de relaciones. Hablemos de la infidelidad y las personas que se han sometido o han decidido buscar el perdón en esa relación y seguir el matrimonio y seguir el contexto de familia. ¿Cómo y puede una pareja continuar y tener un futuro en esa situación? Es una gran pregunta. Mira, una de las cosas que hay que entender es que una persona antes de ser infiel se ha sido infiel a sí mismo o a sí misma. ¿Eso es un pretexto o es una excusa? No, para nada. Una infidelidad es una decisión que una persona toma y por tanto la decisión implica ciertas repercusiones y ciertas consecuencias. En una ocasión me tocó tratar a una pareja muy peculiar. La mujer era 8 años más joven y el hombre, que era un alto empresario, había tenido un desliz. De tal manera que en la primera sesión, cuando me comentaron una y otra parte que era lo que había sucedido, yo le pregunté a la mujer, oye, ¿y cómo te vas a vengar? Y de repente el hombre me mira con susto, pensando que yo le estaba diciendo de con quién le iba a engañar, y para nada más lejos de la realidad. Cada vez que ocurre un crimen emocional, hay 3 pasos que se tienen que hacer y que socialmente muy pocas personas hacen. El primero es el que todos conocemos y hacemos, pedir disculpas. ¿Qué es lo que pasa? Que pedir perdón es muy fácil, porque las palabras se las lleva el viento. Pero una relación conectada es aquella donde le duelen tus dolores y te alegran tus alegrías. Si existe un mínimo de simpatía, es fácil que te alegren las alegrías de alguien a quien tú quieres o tienes un poquito de cariño. Pero no cualquiera puede decir que le duelen tus dolores. Entonces, para que esa similitud o esa conexión exista, tenemos que entrar en el segundo paso, que es, oye, esto ha pasado por estos motivos, esto es lo que voy a hacer para que no vuelva a suceder y tienen mi compromiso en que esto pasó, pero ya no va a volver a pasar. Claro, en una situación de cierta gravedad, sí se puede prever que eso ya no vuelva a suceder o pasar porque ya existen unas defensas mucho más grandes. En otros errores más cotidianos o con menos intensidad, digamos que como no se le da la gravedad o la intensidad necesaria, lo dejamos pasar. Y ahí es cuando tenemos que llegar al tercer paso, que es lo que hace que exista una comunión o una conexión en me duelen tus dolores, que es cómo puedo repararlo. Es decir, cómo puedo enmendarlo. Si tú cometes un crimen en la sociedad actual y el sistema judicial así lo detecta y lo identifica, tienes una indemnización, tienes que pagar un pago, una penalidad. En las relaciones emocionales eso no pasa. De tal manera en la que uno deja de tener responsabilidad emocional. Y ahí es donde se produce esa desconexión. Porque dices, no le preocupa lo que pienso, no le preocupa cómo me siento, y se genera una percepción de soledad dentro de una relación. Y ahí es cuando dos personas se convierten en compañeros de piso más que en un matrimonio. Cuando ya se pierde la identidad de familia. Por eso, cuando ocurre una infidelidad, se tienen que hacer esos 3 primeros puntos, que es pedir perdón, ver por qué pasó, qué es lo que se va a hacer para que no vuelva a suceder bajo ningún concepto,
y cómo se va a reparar, para que esa persona también entienda que el precio que tuvo con ese comportamiento se ha pagado y que de alguna manera la otra persona no tenga que estar a la defensiva porque de alguna manera ya siente que la persona que le traicionó pagó un precio. Y no es tan fácil ni tan sencillo, pero se puede volver a rehacer. De hecho, hay muchos matrimonios que después de una infidelidad dicen que han tenido mejor relación después de esa infidelidad que antes de la infidelidad. ¿Por qué? Porque han averiguado qué es lo que pasaba, por qué sucedía, qué es lo que hacía que esa persona se sintiese solo o sola. Han hecho reparaciones, han empezado a cultivar mejor su relación, han visto lo que va a suceder y pasar si ya se divorciaban y muchas veces tienden a evaluar cosas. De la misma manera que hemos hablado de la regla del 3, hay una regla del 10 que yo recomiendo mucho hacer cuando una persona va a tomar una decisión que va a impactar su vida. La regla del 10 consta de, oye, si ha ocurrido una infidelidad y estás ante esa situación, ¿cómo te vas a sentir después de tomar la decisión de no estar con esa persona y divorciaros después de 10 minutos? Bien, porque va a premiar tu ego. Oye, ¿y dentro de 10 meses cómo te vas a sentir? Oye, ¿y dentro de 10 años? ¿Cuál va a ser el impacto para tus hijos? ¿Cuál va a ser el impacto en tu economía? ¿Cuál va a ser el impacto a la hora de elegir pareja? Porque elegir pareja a cierta edad es mucho más complicado que cuando somos más jóvenes. ¿Cuál va a ser el impacto en cuanto a tu identidad? Porque tu identidad que tienes ahora es diferente a la que vas a tener. ¿Tus grupos sociales cómo van a ser? Porque no es lo mismo tener grupos sociales orientados hacia la familia que hacia un ambiente más de soltería o de soledad. De tal manera en la que cuando una persona piensa qué es lo que está viviendo en el presente y cómo quiere vivir su futuro, toma una decisión más coherente con la identidad o los objetivos que persiguen en el largo plazo. Porque las peores decisiones que las personas toman son cortoplacistas y las mejores decisiones son a largo plazo. Chávez, entonces dirías que una persona que tiene un deslice no necesariamente es porque hay una falta de amor o una falta de simplemente no te quiero más y voy a ir a buscar voy a buscar otra situación allá afuera del matrimonio. ¿Dirías que en la gran parte es eso o no? No, obviamente cada caso es diferente, no todos son iguales. Lo que sí podemos decir es una persona que es infiel es una persona que no sabe querer en pareja y que no se sabe querer a sí misma o a sí mismo. Y eso es algo que cada persona tiene la misión, el objetivo y la responsabilidad de tener que aprender. Entonces, hablemos de otra cosa que es muy interesante, que es no solamente la infidelidad, pero la infidelidad que así lo llamo yo, la infidelidad en otros casos. Por ejemplo, hay ciertas cosas como la pornografía o el hecho de que una persona no te diga necesariamente financieramente dónde está la situación. Cuando esas cosas no se comparten en pareja, dirías, si tú llamarías eso, que eso también es un tipo de infidelidad. A eso le podríamos llamar una microinfidelidad. ¿Por qué una microinfidelidad? Porque hay cosas que no son una gran traición, pero son una microtraición. Hay cierto tipo de comportamientos o de hábitos que generan una brecha emocional, una brecha de desconexión. Y dentro de esa brecha de desconexión, las personas están tratando de actuar de manera compulsiva o de manera controladora en ciertos ámbitos que les hacen disasociar su identidad individual con la identidad de familia. Pero eso es por la incapacidad que se tiene para saber cómo gestionar adecuadamente las vicisitudes que ocurren en el día a día. De ahí que sea muy importante que las personas escuchen podcasts como los tuyos, porque como me gusta decir y comentar, las personas no hacen lo mejor que pueden, las personas hacen lo mejor que saben, porque cuando saben más, pueden más. Ahora hablemos de los cambios que una mujer suele pasar, porque es que los cambios están pasando no solo en una mujer fisiológicamente, pero están pasando en los hombres. Sabemos que los hombres tienen un tipo de andropausia que pasa como la mujer pasa por la menopausia. En estos casos, muchos de estos problemas, porque sí son en realidad problemas fisiológicos o cambios fisiológicos que se están ajustando, puede causar muchos problemas en la relación íntima sexual de una pareja. Claro. ¿Cómo, qué tips nos darías para tu pareja poder atravesar estos estos cambios, por ejemplo, como la ansiedad, o hasta
punto de depresión, la resequedad vaginal, por ejemplo, el líbido caerse de tal manera que no es existente, que las cobijas arriba y abajo y arriba por los bochornos que tienes en la mitad de la noche. O sea, es una disrupción, es una disrupción Ujú. muy fuerte en cuando una pareja ha atravesado una vida juntos. De repente es hasta como tener un bebé nuevo, ¿no? Pero en este caso no hay bebé, es la mujer que está pasando por todos estos cambios. ¿Qué consejos nos tienes tú a nosotros como para hombres que también estén escuchando este mensaje? Mira, lo que es importante entender es que cada persona piensa, siente y actúa de manera diferente. Yo constantemente he escuchado en alguna que otra sesión, es que hace mucho drama, es que hace un mundo de algo que no es para tanto, es que son tonterías. No, perdona. Esa es tu percepción de tu realidad, pero cada persona es diferente. Cuando nosotros estamos etiquetando a alguien, inmediatamente la estamos atacando. Entonces, hay que entender que cada caso es un mundo y que cada familia un universo y que la mejor manera de tener relaciones sanas es respetando la individualidad de cada uno. Para eso, cada quien se tiene que sentir en la libertad de poder ser quien es sin sentirse criticado, juzgado o repudiado por ello. Solamente así es cuando una persona va a sentir 1 millón de motivos para volar, pero 1 billón de motivos para quedarse. Cuando uno acepta a la otra persona íntegramente. Eso no significa que uno tenga que aceptar todo. Es decir, amor incondicional no significa aguante incondicional. Pero para que una relación sea sana, cada quien se tiene que ocupar de su propia estabilidad, de su propio balance emocional. De ahí la convivencia puede ser muy enriquecedora. Y cuando una mujer está pasando por todo eso, hay que entender que no existe, una persona no se tiene que sobreesforzar para colmarla dentro de todas sus necesidades, porque eso es uno de los errores que cometen más habitualmente los hombres. Como tiene una mentalidad más de proveedor, trata de hacer todo lo posible para solucionar un problema. Sobre todo si siente que su relación está en crisis o existe cierto tipo de precariedad. Se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, pero se esfuerza en cosas que no hacen una diferencia. Y es tanto el nivel de esfuerzo que tiene que se termina descuidando. Y luego por cualquier cosa estalla porque ha aguantado mucho bajo presión, esperando que su esfuerzo tenga una recompensa que luego no ha percibido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Oye, pregunta. No se trata, en la vida no se trata de tener todas las respuestas, se trata de tener las mejores preguntas. Y la mejor pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo puedo acompañarte de la manera en la que tú necesitas? ¿Cuál es la expectativa que tienes sobre mí? ¿Cómo te sientes tú genuina y verdaderamente amada? ¿Qué es lo que más disfrutas que tú y yo hagamos? ¿Cómo podemos hacer que estas circunstancias no sean un desafío? ¿O cómo podemos minimizar el impacto emocional de esta situación que estamos atravesando? De esa manera es cuando se puede generar una percepción o una mentalidad de equipo, porque las buenas relaciones son aquellas que colaboran y no las que compiten. Si nos vamos a equipos de élite y ven que están compitiendo dentro del mismo equipo, jugador con jugador, te das cuenta de que ese equipo no va a llegar a pasar de ronda, no va a ganar los partidos. Pero cuando tú ves a un buen equipo que está completamente sincronizado, como si fuese una orquesta que se sabe cada una de las melodías, es cuando existe una colaboración. Si uno se equivoca, todos se equivocan. Si uno acierta, todos aciertan. Eso es lo que debería ser una buena familia. Hmm. ¿Dirías tú que para llegar a este entendimiento es recomendable que todo el mundo, volvemos, no todo el mundo en generalización así, pero en su gran mayoría, parejas deberían de buscar ayudas y personas como tú para llegar a ese punto? Mira, depende de cada persona y depende de cada caso. A mí no me gusta tratar las cosas de manera absolutista, pero Mm. lo que sí digo es que para mí, mi empresa más importante es mi familia. A mí lo que me sucedió y lo que me pasó es que yo vengo de una familia, mi familia extendida, mi familia de origen es un tanto desestructurada. Y yo lo que sí tenía muy claro desde muy tierna edad es que la familia que yo formase era la familia en la que yo iba a pertenecer y de la que iba a ser parte. Que yo no quería tener una familia similar o parecida a la de mi familia de procedencia. Y sabía que la calidad de mi vida iba a depender de la calidad de mis relaciones. Y yo me podría arrepentir de muchas cosas con 80 años, pero no de haber tenido una mala familia. Para mí fue fácil esa decisión. Para otras personas a lo mejor es más importante otras cosas. Y está perfecto, porque cada persona es diferente.
Lo que sí yo recomiendo a las personas es, si alguien tiene un problema y ese problema está en sus prioridades, que contrate a un experto o a un especialista dentro de esa temática. A mí me encanta y me fascina lo que tú haces. Pero no por nada, sino porque tú eres nutrióloga. Tú podrías hablar de mil cosas. Tú podrías hablar de cómo perder peso. Tú podrías hablar de cómo prepararte para un Ironman. Tú podrías hablar de cómo tener un estilo de vida saludable para tener una buena piel porque tú tienes muy buena piel. O cómo tener un buen autocuidado. O cómo mantenerte bien físicamente todos los días para tener energía desde primera hora que te levantas hasta última hora que te acuestas. Pero tú te centras en las personas que están atravesando un proceso muy complicado que es la menopausia. Entonces, ahí el valor que tú estás generando es impresionante, porque ya no es información banal. Tú ya lo tienes estructurado, seguramente tú ya tienes unas claves prácticas, sabes lo que sienten, sabes lo que pasan, saben los procesos en los que están atravesando en los diferentes ámbitos de su vida y les das un acompañamiento centrado y enfocado en lo que realmente necesitan. Bueno, pues yo lo que le diría a las personas es, si tienes un problema y realmente es importante para ti, soluciónalo. Porque es mucho más fuerte el dolor del arrepentimiento que el dolor de el tengo que hacerlo y la voluntad de tirar para adelante con algo que no sabes al principio cómo resolver. Todo empieza siendo difícil antes de que sea fácil. Pero cuando algo merece la pena a toda costa. Entonces, si alguien considera que quiere tener una mejor relación familiar o una relación en general, sí, claro que veo interesante que una persona invierta en, en aquello que quiere y necesita aprender. Correcto, correcto, Chava, estamos de acuerdo en eso. Que me lleva a la próxima pregunta. ¿Cuándo sabe una persona y una mujer o un hombre en este caso, en esta entrevista obviamente es para tanto mujeres como hombres y hombres como mujeres, pero siendo nuestra audiencia la mayoría mujeres, ¿a qué punto ella puede llegar a cómo puede y dónde ella resuelve que no vale la pena o ya llegó al tope de su relación y que en realidad it's time to move on. Es el tiempo de decir, hasta aquí llegamos, este fue nuestro propósito, traté y traté y traté, pero por cualquiera sea la razón no se dio. ¿Cuándo sabe una persona que lo que estás haciendo no te funciona más y que es tiempo de seguir adelante? Mira, Tu plan. cuando a un coche se le termina la gasolina, van a una gasolinera. Pero cuando a una relación parece se le acaba el amor, encuentra el divorcio como primera opción. Y eso viene definido también por una famosa frase de Einstein. Si tratas lo mismo y esperas resultados diferentes, ya sabemos cómo termina la frase. De tal manera que lo que tiene que hacer la gente es ver cómo puede ser parte de la solución y no parte del problema. ¿Qué otras opciones está de alguna manera asimilando, procesando o viendo en vez de ver constantemente la misma? Si siempre ves la misma, nunca vas a llegar a ninguna parte. Ahora, mi caso en concreto es, yo normalmente lo que comento es que tu mayor máster de desarrollo personal es la persona con la que tú convives día a día. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, yo tengo mi anillo de casado. Si tú te pones a mover todos los dedos, te vas a dar cuenta que todos tienen movilidad, menos este de aquí que no puede llegar a alcanzar. Todos los demás lo pueden mover completamente. Y dicen, vale, es porque este dedo es el que está conectado al corazón. No, todos están conectados al corazón. Este dedo de aquí es el que menos puedes levantar porque es el que es más débil. Es lo que representa a tu pareja, tu debilidad. Hay una frase que dice, del roce nace el cariño. Yo doy razón a esa frase, pero yo la complemento de la siguiente manera, que es, del roce nace el cariño y también las rozaduras. La persona que va a tocar más fácilmente tus heridas emocionales es aquella persona con la que convives día a día, es en la que tienes más expectativas e incluso en la que le das tu peor cara. Porque claro, al principio cuando conoces a alguien te parece espléndido o espléndida, todo lo ves bonito. Y luego, cuando llevas mucho tiempo de convivencia y estás en un proceso de crisis, la persona con la que convives te da una proyección de quién tú eres muy alejado de lo que tú ves fuera. Pero también porque lo que tú muestras dentro de la casa está muy alejado de lo que proyectas cuando tú sales al mundo en general. Siempre mostramos una mejor cara. ¿Y qué se puede esperar cuando tu mejor cara se lo das a los extraños y tu peor cara a la persona con la que convives todos los días?
nada positivo. En cierta ocasión me tocó, por ejemplo, una señora donde a mí sí me preocupó, porque me hizo la primera pregunta que yo no supe muy bien cómo responder, al menos durante un microsegundo, y no por nada, sino por el susto inmediato que me llevé, que es, mi pareja es la mejor pareja del mundo, es buen proveedor, buen cocinero, es una persona responsable, es una persona fiel, solamente tiene un problema. Y digo, ¿cuál es? Y me dice, pero esto es confidencial, ¿verdad? Total y absolutamente. El único problema que tiene es que abusó de mi hija. ¿Y tienes pruebas de que eso sea así? Sí. Lleva durante un tiempo mi hija comentándomelo y puse una cámara y sí es así. Ante lo que yo dije, ahí solamente existen dos alternativas. Lo primero, ve a la policía. Lo segundo, ve a un psiquiatra. Yo no puedo ayudarte. Te recomiendo que escojas la primera opción. Hay momentos, situaciones, contextos donde sí tiene que haber una línea roja muy grande y donde no se puede permitir. En la mayoría de los casos sí se pueden remediar las relaciones o sí se pueden solucionar los conflictos. Porque el 90% de los divorcios, incluso más, dependiendo del país donde nos encontramos, alegan la separación a incompatibilidad. Pero seamos honestos, ¿no son incompatibles todas las relaciones? De ahí que cada persona tenga que hacerse la gran pregunta. Oye, ¿realmente estás haciendo lo mejor que puedes con las circunstancias que estás afrontando? ¿O es tu incapacidad de saber cómo gestionarlo lo que está determinando la solución que conoces, que es la del divorcio? Porque es la que dice todo el mundo. Todo el mundo te dice, no tienes que aguantar esto. Eso no está bien. Claro, porque todas las personas que te quieren, cuando tú le cuentas una situación, la salida fácil es vete. Pero volvemos a lo mismo. El pensamiento debería ser, ¿cómo podría yo gestionar de una mejor manera esta situación que me genera fricción? Eso me lleva al tema de la violencia también y la violencia doméstica. En realidad que sí hay situaciones y cosas que definitivamente, sin duda, es esa línea roja, como dices tú, Ujú. que es saber cómo gestionar y simplemente move on. Eh, Encontrar esa fortaleza. Es que ni tengo palabras porque es que es una temática para mí, Chava, que no tengo cero tolerancia con la violencia. Como tiene Entonces, que ser. espero que muchas mujeres que escuchen esto sepan que no están solas y que definitivamente esto a través de un experto es validado. Entonces, muchas gracias por traer ese tema aquí a esta conversación. Chava, ¿cuáles son los top pleitos de una pareja o los estudios que ha mostrado que son los top pleitos en relaciones? ¿Y qué nos podrías dar como tips así rápidos? Danos uno o dos tips como para cambiar la energía de eso. Pero háblanos primero cuáles son los top, las Los principales principales. que una pareja empieza como start to bicker with each other. Empiezan Ujú. así como perritos ladrándose uno al otro. Mira, la economía, la Economía, familia política, la familia política, esa la me la intimi- conozco yo. la intimidad física Ujú. y los hijos son los principales problemas que existen normalmente en una relación. La economía, La la, familia política la familia extensiva política, la intimidad y y los los hijos. hijos son los principales problemas que tiene una relación. Luego, Empezamos obviamente, hay muchos con otros. los hijos. ¿Por ¿Qué? qué los hijos van a ser un problema? Mira, porque te digo por qué. Porque normalmente, como cada persona es de su padre y de su madre, tiene una política pedagógica muy diferente. Entonces, cada quien piensa que la manera en la que se está comportando con los hijos es la manera inadecuada para el tipo de educación que le gustaría darle. De tal manera en la que se perciben como enemigos de su propio objetivo. Entonces es lógico que cuando estamos de novios o antes de casarnos, deberíamos de traer este tema, cómo vamos a tratar cuando tengamos hijos, cuál va a ser la educación. ¿No dirías eso, que ese debería ser el consejo para nuestros hijos ya que están adolescentes? Claro. Mira, lo ideal es que, de alguna forma, cuando vienen los hijos es cuando se tiene una concepción de familia mucho más amplia.
Lo que, por ejemplo, mi esposa está actualmente embarazada. Si Dios quiere, en enero, pues tendremos nuestro primer bebé. Y una de Felicitaciones. las cosas que nosotros hablamos es que ni mi esposa ni yo tenemos todas las respuestas, pero sí nos hacemos las buenas preguntas. Y la buena pregunta es, ¿cuál es la mejor metodología pedagógica para dar a nuestro hijo el tipo de educación que a nosotros nos hubiese gustado recibir? Entonces, bajo ese enfoque, ni lo que yo he visto y apreciado, ni lo que ella ha visto y apreciado cuando era niña era la respuesta total. De tal forma en la que lo que hacemos es documentarnos, leer libros, consensuar, generar de alguna manera un trabajo en equipo. Somos nuestro propio ministro de Educación sobre la familia que nosotros constituimos. De tal manera en la que los dos estamos mirando a ese objetivo. Y va a haber equivocaciones, pero por lo menos los dos estamos trazando qué es lo que debería de ser. Y no desde una actitud dictatorial. Ahora, la pregunta que yo he escuchado antes ha sido, oye, ¿cómo podemos resolver esto? Mira, lo más importante, independientemente de cuál problema tenga la relación de pareja, no es qué es lo que hace, sino cómo lo hace. No es el resultado, es el proceso. Y el proceso tiene que refocarse con lo que vemos socialmente. ¿Qué es lo que hacemos socialmente? Mira, lo que hacemos socialmente es hablar del tú. Y hay que recordar que cuando una persona señala con el dedo, existen tres dedos que te señalan de vuelta. Luego lo que hacemos es ignorar completamente nuestro estado emocional, de tal manera en la que no lo compartimos y la otra persona no tiene posibilidad de empatizar. No comprende el contexto de hay que comprender a la otra persona para que luego tenga posibilidad de comprenderte. Porque ahí ni estás comprendiendo ni estás permitiendo que te comprenda. Adicionalmente a eso, yo no sé si es por la cultura telenovelesca, pero parece que existe la creencia inconsciente de que cuanto más grande se haga la situación, la otra persona más se va a retractar, más se va a colocar en su posición, en tu posición, y más te va a favorecer o te va a ayudar porque de alguna manera te va a poder compartir y comprender mejor. Nada más lejos de la realidad. Como va a existir una distorsión de la realidad, va a sentir la necesidad de defenderse. Y para luego volverlo aún más complicado, se le va a comentar problemas similares, parecidos o relacionados que han tenido en el pasado. De tal manera en la que si ya de por sí es complicado tratar un único tema, imagínate tratar 7 temas de golpe. Claro, eso es un ataque. Y ante un ataque, las personas o se defienden o se paralizan o huyen. Ninguna de esas tres posibilidades, de alguna manera, es beneficioso para vosotros dos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que esa comunicación fluya mucho mejor? Primero, hablando en primera persona del singular. No se trata de lo que la otra persona ha hecho, es cómo tú has percibido tu realidad. Lo segundo es contar cómo te sientes. Las personas, cuando se le preguntan cómo se sienten, responden bien o mal. Eso no es un sentimiento. Existen más de 400 emociones y las personas rara vez saben enumerar más de 10. Adicionalmente a eso, el tercer paso es, de manera neutral, decir qué es lo que has percibido, cuál es la historia que te estás contando o qué es lo que crees que ha sucedido. De tal manera en la que la otra persona va a poder conectar con esa similitud, esa percepción que has tenido. De tal forma en la que sí se puede complementar esa realidad entre su realidad y la tuya. No va a tener que defenderse por una visión dramática de lo que él ha percibido que no ha sido a lo mejor de la misma forma o manera. El cuarto punto es hacer el sueño erótico de todo hombre. ¿Cuál es el sueño erótico de todo hombre en un problema? Que se le dé la solución a ese problema o circunstancia. Lo que hace el hombre normalmente es buscar la manera de solucionarlo y ninguna de esas posibilidades es la que normalmente eh, genera la solución que se está esperando. Si una persona dice, esta es mi expectativa, esta es mi solución ideal, esto es lo que estoy esperando, esto es lo que remediaría mucho la situación, esto es lo que yo quiero para sentirme más segura o protegida, que es el objetivo número uno que debería tener toda persona en una relación, todo se convierte en mucho más fácil, muchísimo más fácil. Y Chava, yo creo que que has cubierto la parte de la intimidad y la parte de la familia política y con eso también lo financiero, porque al final del día son todos problemas que se pueden discutir y si vienen de esta base y fundación que nos acabas de dar y hablarnos, pues todo se puede resolver, ¿no? Ujú. O por lo menos mucho más fácil, sí. Mucho más fácil, esa es la idea. Pues Chava, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Esto ha sido un mundo fenomenal. Ah, eh,
A veces con nuestros actos podemos estar rechazando lo que más queremos y lo que más queremos abrazar, que es sentir paz, tranquilidad, amor, seguridad, y en realidad ser aportado y sentirse que el cielo es el límite cuando se siente eso en la relación y en el hogar. Y definitivamente ha dado muchos, muchos tips, porque la idea también es, Chava, y felicitaciones con el baby que viene en enero, que nuestros hijos aprenderán de nuestro comportamiento en nuestra relación, ¿no? Que eso es lo que ellos van a ir a buscar en el mundo, ¿no? Así es. Entonces, por lo tanto, gracias por estos tips que nos has dado. ¿O algunas últimas palabras que tienes para nosotras, las mujeres cuarentonas aquí ya en la peri y menopausia y posmenopausia, que estamos ya en estas relaciones que algunas han podido sobrevivir, otras han tenido que redefinir su relación, otras han crecido antes a una intimidad más fuerte? Han habido todo tipo de situaciones que pasan y en realidad es una etapa de reinvención. Y con eso que le pasa a las mujeres, diría yo que es una etapa de reinvención también para sus relaciones. Algunas últimas palabras en ese tema. Claro. Mira, lo que yo diría es que lo más importante no es lo que tienes, lo más importante es a quién tienes. Que la Mm. vida no se trata de lo que te pasa, sino de cómo gestionas aquello que te pasa. Que tus momentos más felices son cuando más amada te has sentido. Y que la posibilidad de tener mejores relaciones están definidas en cómo tú decides abordarlas. De tal forma en la que tú eres la narrativa, tú eres la autora, tú eres la guionista, la productora y la actriz principal de la propia película que estás viviendo. Solo tú puedes decidir cómo lo vas a desarrollar y ese desarrollo comienza en un programa como este, con una entrevistadora maravillosa como es Miriam y con todos los actores que tú decidas meter dentro de tu película para hacer de tu narrativa, de tu película, de tu documental o de tu libro, algo realmente memorable. Chava, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros Un y placer. de todo corazón te esperamos de nuevo con el corazón abierto. Gracias. Gracias a ti, Miriam.